Bien, ahora vamos a ver con un poquito de detalle en qué casos una persona puede ser detenida, en qué casos se puede despachar una orden de detención contra una persona o puede ser detenida para efectos de ser llevada a un tribunal. En primer caso, esto está relacionado con lo que vimos en el video anterior, que hice relación con las variables que puede tener una orden de detención o una detención. Recuerdan ustedes en el video anterior que mencionamos la detención imputativa, la detención por incomparecencia y la detención para garantizar la ejecución de la sentencia. Bueno, esas son las tres variables que tienen eventualmente que puede tener una orden de detención. Entonces ahora vamos a ver estas hipótesis. La primera, como se señaló, es la detención imputativa, que es aquella que se produce a raíz de la realización o la participación en un delito flagrante, que son los delitos que se cometen pocas horas antes de la detención de una persona. Y en ese sentido nos vamos a remitir a lo que revisamos a raíz de del control de detención. ¿Ya? Cuando vimos el control de detención, vimos las causales de flagrancia, vimos las hipótesis de detención. Bueno, en este caso se produce la detención precisamente a raíz de la imputación que se realiza respecto a una persona en cuanto a su participación en un delito. ¿Ya? Eh, Luego, la segunda hipótesis por la cual se puede despachar una orden de detención ya no dice relación con un delito flagrante, sino que con el hecho de que una persona que ha sido citada previamente a una audiencia no comparezca a la audiencia. Y esto se materializa generalmente después de que la persona ha sido citada a la audiencia y no ha comparecido. Obviamente se tienen que cumplir los requisitos. Nos vamos a remitir a esto, digamos, para completar esta información, a lo que dijimos respecto de la citación y cómo tenía que ser citada una persona. Cuando ya se verifica que la persona fue legalmente citada, que la persona no justifica su incomparecencia, lo que procede es que el tribunal decrete una orden de detención. ¿Ya? También ocurre esta situación por aplicación del artículo 127 del Código Procesal Penal, y esto se produce cuando el fiscal justifica al tribunal que la comparecencia de una persona puede verse dificultada o demorada por el hecho de que no ha sido notificada previamente. Esto se materializa cuando la persona es intentada ubicar en varias partes y el fiscal da cuenta, digamos, de estas acciones, es decir, da cuenta de las búsquedas que se le hicieron a la persona y la persona derechamente no comparece, no es ubicable en ninguna parte. Si durante el proceso de investigación se logró establecer un domicilio, pero resulta que después esa persona no está en el domicilio, se le busca el resto de domicilios que tiene registrados por sistema, tampoco aparece. En ese caso el fiscal puede justificar que se decrete una orden de detención a pesar de que la persona no esté legalmente notificada. ¿Ya? Y en el último de los casos, que es en el fondo la detención para garantizar la ejecución de la sentencia, esto, como anticipamos en el video anterior un poquito, no todas las condenas se cumplen en forma privativa de libertad, es decir, en forma privada de libertad en forma efectiva. ¿Ya? Muchas de las sentencias se cumplen en libertad. ¿Ya? Y esto da un margen para efectos de que incluso mientras se está dictando la sentencia, ocurre, por ejemplo, que no obstante haberse dictado una sentencia, la persona, como tiene derecho a presentar recursos, eventualmente la interposición de esos recursos puede dilatar un poco la aplicación de la sentencia. Por lo tanto, una persona puede quedar en libertad, no obstante incluso haber sido condenada por un tribunal, hasta que la Corte se pronuncie y diga si efectivamente se va a confirmar o no esa sentencia que se impuso. Entonces la persona puede quedar en libertad. Para garantizar la comparecencia de la persona, una vez que ya, por ejemplo, la Corte ya se pronunció sobre esa sentencia y la confirmó, el tribunal dicta una resolución que es el cúmplase y ordena traer a la persona de forma coactiva para que empiece a cumplir la sentencia. La otra opción también, o la otra hipótesis, se produce cuando una persona que estuvo cumpliendo en forma efectiva una condena logra que se le conceda algún tipo de beneficio intrapenitenciario, que son los beneficios que se obtienen a nivel de institución en gendarmería, a través de los cuales la persona va progresivamente saliendo en libertad en forma esporádica, que se dio primero con la salida dominical, después la salida diaria, etcétera, hasta que ya queda eventualmente liberado, digamos, de la obligación de permanecer privado de libertad. Cuando la persona se ve beneficiada con esta salida, con estos beneficios interpenitenciarios, y se da una hipótesis de incumplimiento o de revocación, por el hecho, por ejemplo, de haber participado en un delito nuevo, el tribunal tiene la facultad inmediatamente de despachar una orden de detención para que la persona comparezca y en la práctica esta resolución
O sea, cuando ya comparece la persona, lo que se hace derechamente es revocar el beneficio y esta persona tiene que ingresar a cumplir con la sentencia como originalmente se le había determinado, ¿ya?, en la sentencia. Pero esas son las tres hipótesis dentro de las cuales se puede por el tribunal despachar una orden de detención. O sea, las dos últimas, porque la primera no requiere orden de detención. La detención imputativa se realiza sin orden del tribunal. Generalmente se realiza, como lo dijimos anteriormente, pero esto lo vamos a redundar para el efecto de que quede claro. La detención imputativa se realiza en forma espontánea cuando se produce un delito flagrante, ¿sí? Las otras dos hipótesis tienen que mediar una resolución del tribunal, ¿ya? Eso, ahora sí, nos vemos, que estén bien.